Saludos a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Prácticas Restaurativas y Sabidurías Colectivas. Mi nombre es Claire de Meservil López y hoy estoy encantada de poder aprender y compartir el espacio con Inmaculada Gabaldón Gabaldón. Inma es abogada, mediadora, coach senior ontológica, formadora y facilitadora de prácticas restaurativas. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia. Máster universitario en mediación civil, mercantil, familiar, penal, escolar, comunitaria y organizaciones complejas por la Universidad CEU Cardenal Herrera. Inma es máster en desarrollo personal y liderazgo por la Universidad de Barcelona y el Instituto ESI y cuenta con un posgrado en psicología transpersonal. Es instructora certificada por el International Institute for Restorative Practices y es directora de Espacio Confluere, Gestión del Conflicto y Desarrollo Humano Integral. Inma, qué maravilloso conversar con vos hoy. ¿Cómo estás? Hola Claire, pues encantada de compartir este ratito y esta conversación contigo y además sobre un tema cuyo interés las dos compartimos también, ¿no? Y que nos apasiona, como puede ser el tema de las prácticas restaurativas y el paradigma restaurativo. O sea que encantada de saludarte y pasar este ratito contigo y con todas las personas que quieran acompañarnos y escucharnos. Muchas gracias, comparto. Este tema nos convoca y nos mantiene muy ocupadas, pero he pensado, como te comenté, que nuestras preguntas pueden guiarse un poco así como las preguntas restaurativas del pasado al presente al futuro. Entonces, antes de preguntarte sobre lo que estás trabajando ahorita, que está lindísimo, déjame devolverme un poco. Contame sobre tu historia acerca de cómo conociste sobre justicia y prácticas restaurativas. ¿Qué te atrajo a este trabajo? Eh, Fíjate que fue un encuentro casual. eh, un compañero y amigo y me ofreció la posibilidad de poder ir a Málaga, ¿no? Estos compañeros eran de Málaga, me lo comentó mi amigo Jorge. Y bueno, me hubiera encantado ir, pero la verdad que no se dieron las circunstancias, ¿no? Y entonces, bueno, como yo también tengo cierta iniciativa, sobre todo en los temas que más me interesan, la verdad es que el tema de prácticas restaurativas, yo dije, lo tengo que aprender y tengo que saber lo que es, porque es como que me caló. Fue un amor a primera vista desde el principio, incluso sin saber de qué se trataba. Luego, a medida que he ido profundizando y que he ido sabiendo más del tema, ese enamoramiento ha sido como mucho más sólido y he podido ver la profundidad enorme y el trabajo humano sanador Entonces comencé un poquito por las prácticas. Como no pude ir a Málaga, donde ya daba una formación, entonces decidimos organizar una formación en Valencia. La verdad que al principio ni yo sabía lo que era, ni nadie de mi entorno y de mi compañera, ¿no? que lo organizamos conocía lo que era, con lo cual fue una formación muy minoritaria. Pero luego hemos seguido, tú sabes, también trabajando, colaborando con el instituto y se realizaron muchas formaciones posteriormente y la verdad es que, bueno, con mucho más éxito, ¿no? Y a medida que la gente lo conocía también, pues quedaba como un poquito prendada. Y después sí que es cierto que, bueno, con mi base jurídica, a mí me llamó muchísimo también el tema de la justicia restaurativa, ¿vale? Y aquí en España un poco al principio era como que la justicia restaurativa iba por un lado, las prácticas restaurativas por otro, no se sabía muy bien, había cierta confusión al respecto. Y me puse a estudiar con profundidad el tema y bueno, vi que perfectamente, o sea, es el mismo, la misma base, la misma filosofía, el mismo paradigma y desde entonces yo le llamo paradigma restaurativo o enfoque restaurativo y por supuesto comprende la justicia y prácticas restaurativas.
Y bueno, este fue el comienzo. A partir de ahí no he hecho más que profundizar y seguir trabajando incluso hasta día de hoy, ¿no? Con el tema. Y espero que siga por mucho tiempo. Estoy segura que sí, y me encanta cómo lo mencionas porque, por supuesto, hablamos de prácticas restaurativas y hablamos de prácticas, ¿verdad? Hablamos de acciones muy concretas, pero yo misma también he buscado esos conceptos de hablar de, bueno, de paradigma restaurativo, de abordajes restaurativos, de todo esto, sobre todo pensando que las prácticas cambian según el contexto, según la cultura, según la situación, pero cuáles son como esos pilares, esos principios base, esa médula que guía este tipo de Efectivamente. trabajo. Tal vez me Y puedes hablando de comentar un esto, poco de eso. sí, hablando de esto, pues por ejemplo, luego yo seguí indagando, ¿no? Y necesitaba como más también. Y entonces me gusta mucho tener esta formación, esta mirada. Luego yo también he sido instructora, me formé como instructora en el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas y yo he dado también formaciones, ¿no? De prácticas restaurativas. Pero al propio tiempo también iba indagando más por mi parte, entonces también me formé en círculos de paz, también me formé con Dominic Parter, ¿no? En la metodología que él combina la comunicación no violenta con los círculos también, ¿no? De reparación del daño. Y bueno, luego con otras metodologías que ya no son puramente prácticas, sino que vienen más a lo mejor de la gestión del conflicto y de más desde la perspectiva de las ADRs, ¿no? De los mecanismos alternativos de gestión del conflicto, ¿no? Y la verdad es que, aunque son distintas, o sea, una cosa es la gestión del conflicto y otra es el tema restaurativo, hay tanto que les une y sobre todo creo que es la necesidad social a la que responden, ¿no? Una necesidad social de que sí, los daños entre las personas y los conflictos y, por supuesto, los temas legales y también los temas penales, aprendamos a abordarlos, ¿no? A trabajarlos desde un enfoque mucho más humano, ¿no? Y creo que todo esto es una necesidad de nuestras sociedades muchísimo más complejas que ya no consiguen una respuesta adecuada, completa a la complejidad de los temas que hay, ¿no? Y entonces cada vez ha sido más evidente, yo también desde mi perspectiva de abogada, ¿no? Yo estuve 25 años siendo abogada litigiosa y hubo un momento en el que hice un giro de 180 grados en mi carrera. Sigo siendo abogada, sigo siendo jurista, sigo pensando que el derecho es una herramienta que nos ayuda, ¿no? A la pacificación social. Sigo pensando, por supuesto, en la necesidad de la administración de justicia, de los juzgados, pero me doy cuenta que todos estos movimientos han venido a complementar, que no son alternativos, sino complementarios de esta administración de justicia y vienen como a integrarla y a cubrir estas necesidades que de otra forma solamente no pueden cubrirse. Y de hecho, por ejemplo, en el ámbito penal, no solamente, y no solo en el penal, en el civil, yo he podido ver que no solamente no se cubren las necesidades, sino que genera a veces esta administración de justicia tan positivista y tan formalista, genera daños colaterales muy difíciles de reparar. ¿Mm? Sí, y cuando hablamos sobre la administración de la justicia, y me parece importantísimo esto que mencionas, más que enfoques alternativos, son enfoques complementarios, porque dentro de las mismas rutas tradicionales para la justicia, para la disciplina, para la administración del daño, hablamos de enfoques de derechos humanos, hablamos del respeto, de la dignidad de las personas, pero cómo eso aterriza a la práctica en los procesos, ahí es donde vemos esta necesidad tan imperiosa. Sí, 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 yo ahí también he trabajado mucho, claro,
falencias, ¿no?, que tiene el proceso penal, ¿no? Y obviamente el paradigma restaurativo es algo, eh, o sea, le dota de una cualidad que es absolutamente necesaria si lo que queremos verdaderamente es restaurar a las víctimas, si lo que queremos es la rehabilitación y la integración de nuevo de las personas ofensoras, y si lo que queremos es la pacificación social. No, no puede pacificarse de otra manera. Yo creo que venimos de paradigmas muy competitivos, muy de trabajar en polaridades, y afortunadamente, aunque todavía estamos en transición, pero estamos llegando a un punto en el que esto ya no nos está sirviendo. O sea, ya no es ganar-perder, ya no es o tú o yo, o nosotros o vosotros, ya no es eh, el, no sé cómo decir, el uno gana y otro pierde, o uno es bueno y otro es malo, ¿no? Que solemos caer en estas etiquetas em, tan polares, ¿no? Muchas veces, si no hacemos el ejercicio de superar, ¿no?, estos temas que nos vienen un poco dados por la forma, un poco también por neurología, ¿no?, por la forma de operar de nuestro cerebro, pero también mucho es cultural. Y entonces creo que hay un trabajo tremendo que hacer ahí desde la multidisciplina, ¿no? Porque la neurología, por ejemplo, que he nombrado ahora, también nos ayuda mucho, la psicología, ¿no?, la antropología. eh, y todo converge, ¿no? Todo enriquece. Y me encanta que la gestión y el paradigma restaurativo en un sitio diferente, de muchas fuentes, y, y sacar por supuesto que es precisa la especialización, pero no quedarnos en la especialización, ¿no? Sino luego tener también esta mirada como más holística, ¿no?, más relacional, más sistémica. Y tal vez preguntándote un poco en esa línea, ¿cuál es una historia en este trabajo, una experiencia que has tenido que te ha impactado para bien? Mm, Son, me diría, varias. A mí una cosa que me ha impactado es, bueno, en pequeñas intervenciones que hago no solamente en tema restaurativo, ¿no? Por ejemplo, o sea, al final es llevar la mirada restaurativa también al ámbito civil. Por ejemplo, hablándote de cosas que estoy haciendo ahora, pues hace poco impartí una formación de enfoque restaurativo sensible al trauma en el ámbito familiar, desde esta interdisciplinariedad que hablábamos, ¿no? Y me parece súper poderoso cómo, cuando nos permitimos la humanidad, las personas son capaces de contactar con su vulnerabilidad y desde ahí conectar también con la humanidad y la vulnerabilidad del otro. ¿Sabes lo que me viene también mucho a la cabeza para responderte hoy a esta pregunta, Claire? Mi propia transformación personal ha sido también muy importante. Primero, para hacerme cargo de cómo yo impacto a los demás, ¿no? Porque yo siempre lo hablo, ¿no? El paradigma restaurativo es poner mucho el foco en cómo yo impacto a los demás también, y cómo los demás impactan en mí y qué quiero hacer con eso, ¿no? Eh, entonces, esta transformación personal también, ¿no? Como tomar mucha conciencia de cómo yo afecto, y luego también en determinados momentos que yo he vivido, a lo mejor cuando he sido dañada de una forma injusta, ¿no?, por algunas personas, de una forma muy concreta y muy injustificada, ¿no?, porque el daño siempre es injustificado, el daño consciente, porque no ha sido un daño inconsciente. Me he dado cuenta de lo necesario, o sea, lo profundo, lo exacto, y la sabiduría que hay detrás de pasos que a veces pueden parecer tan sencillos,
y que sin embargo, si no están, estamos en otra dimensión completamente distinta. O sea, el hecho de que, porque el hecho, por ejemplo, de admitir el error, porque yo ahora cuando estoy diciendo alguien me ha dañado, somos humanos, nos equivocamos y a veces dañamos incluso sin querer, a veces queriendo también por mil cosas, por el trauma, por falta de competencias, por falta de gestión emocional, por una mala época, por lo que sea. Entonces, el poder darme cuenta de la necesidad o sea, la importancia, por ejemplo, de encontrar un espacio de no juicio para que una persona pueda contactar con la parte más positiva de la vergüenza. Yo he indagado y he profundizado mucho sobre el trabajo con las emociones en el paradigma restaurativo. Me parece precioso y me parece además fundamental poder tratarlo, ¿no? Porque la vergüenza puede ser un problema tremendo que genere más violencia, o bien tratada, la vergüenza es una emoción social que ayuda a regular nuestra conducta, ¿no? Que es de lo que se trata, por eso tiene tanta importancia en el paradigma restaurativo junto con la culpa, ¿no? Que también puede tener esta vertiente más tóxica y sin embargo tiene una parte también muy necesaria de modulación social, ¿no? Entonces, primero, la posibilidad de generar este espacio de no juicio donde una persona no sienta que está en peligro su dignidad por el hecho de reconocer que ha cometido un error, ¿no? Y esto, por ejemplo, es base en el paradigma restaurativo, ¿no? Y luego, a partir de ahí, tú estás posibilitando a esa persona que en un momento dado reconozca el daño que pudo hacer, ¿no? Reconozca que ese daño fue injusto, que reconozca, que haga a lo mejor una declaración. Puede ser de lo siento o a lo mejor no hace falta lo siento o me arrepiento, pero sí lamento el daño que tú sufriste, ¿no? Solamente eso puede ser súper sanador y coloca a las personas en un lugar muy diferente, ¿no? Y luego también la pregunta esta que al final es la pura compasión en acción, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por aliviar este daño, ¿no? Y igual que me he dado cuenta de la sabiduría que hay detrás de estos pasos tan sencillos, también me he podido dar cuenta de que no es baladí la insistencia que se hace en el peligro de revictimización. Porque cuando a una persona se le niega que se le ha hecho daño o se minimiza el daño que se le ha hecho o no se le pone en el lugar de decir yo quiero repararte, todo esto es revictimizante, es traumatizador y es mucho más difícil transitar. Afortunadamente yo he podido transitar estos temas yo que comentaba, he podido transitarlos con tiempo y con mucho trabajo, ¿no? Y haciendo una indagación muy profunda en el paradigma restaurativo. Y por eso bueno, hoy me ha surgido responderte a esta pregunta desde aquí. O sea, desde el poder darme cuenta de la sabiduría y la necesidad absoluta de cada uno de los pasos que transitamos en el paradigma restaurativo. Es un camino. Para ir Mm. cerrando nuestra conversación de hoy, Inma, a mí me gustaría preguntarte acerca del futuro. ¿Cuál es el futuro que te gustaría mirar en el campo de las prácticas restaurativas, de la justicia restaurativa? Mira, sí que es verdad que yo ya llevo muchos años y muchas veces no son tan grandes los avances que se ven, ¿no? Em, Sin embargo, no sé, es algo, o sea, una convicción tan plena que para nada soy asequible al desánimo. Quiero decir que veo que queda mucho trabajo por hacer, pero también veo que la gestión alternativa de conflictos, la cultura de paz, el paradigma restaurativo, cada vez calan más en las personas. Sí que creo muy necesario invertir mucho trabajo, mucho tiempo, mucho dinero, muchos recursos en formación, en sensibilización y
en llevar al final a la práctica del día a día, de cuantas más personas mejor, la potencia de estos trabajos, porque es verdaderamente como vamos a conseguir el- la transformación cultural que nos hace falta. Creo que uno de los problemas más graves con los que nos encontramos aquí en España, desde luego, yo creo que en Latinoamérica también y en otros países, ¿no? Es el tema cultural, pero es que por ahí precisamente viene el paradigma restaurativo con su propuesta no solamente reactiva, sino también la proactiva y la preventiva. Y bueno, sí que veo que este futuro está ahí, que cada vez llegamos a más personas. Yo no me canso de hacer todo lo que está en mi mano. Ahora, por ejemplo, te estaba comentando que estamos ya prácticamente a 2 semanas de la cuarta edición de las jornadas de mediación de UTIEL. Y es mediación y vienen muchas personas de mediación, de coordinación de parentalidad, pero también siempre hay un espacio para el paradigma restaurativo. Por ejemplo, va a venir también nuestra amiga común Virginia Domingo, va a hacer un taller. El viernes va a venir una amiga de México también y vamos a facilitar un círculo para todas las personas participantes. El, el viernes habrá un cineforum también un poco como para llamar a la ciudadanía, ¿no? Esto va a ser sin costo, como para llamar a la ciudadanía y generar debate social. Lo que tenemos que hacer no es solamente, que también y mucho, Em, o sea, un alto estándar en la formación de las personas que trabajamos en la gestión alternativa del conflicto y el paradigma restaurativo, porque tenemos que tener una formación y una sensibilidad exquisita, pero también llegar a romper, ¿no? Esa como capa de cristal que a veces, por más cosas que haces, parece que no penetramos directamente en la sociedad. Parece que algo se va consiguiendo y yo desde luego todo mi empeño por ahí. Ahora tengo que hacer unas conclusiones también aquí en la Comunidad Valenciana para ver cómo podemos progresar. Y, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, la ley de la Comunidad Valenciana en eso es avanzada porque habla no solamente de mediación, sino que habla también de justicia restaurativa. Pero lamentablemente no se está haciendo justicia restaurativa en la Comunidad Valenciana, con lo cual no podemos quedarnos en pasos aislados. Tienen que ser un montón de pasos y todo integrado para poder verdaderamente llegar a este lugar que queremos, Claire, y que yo creo que llevamos el buen camino para conseguirlo. Quiero pensar eso. Yo quiero pensarlo también, pero también reconozco que es un trabajo más grande que una sola persona o grupo. Es un trabajo en colectivo, desde política pública, desde sociedad civil, desde organizaciones, familias, diferentes tipos de liderazgos, cómo irnos articulando. Inma, me encanta conversar con vos. Imagino que las personas que te escuchan quieren saber cómo pueden ponerse en contacto con vos y con tu trabajo. Pongo algunos datos de contacto en la descripción del podcast, pero no sé si hay algún indicio que nos puedas decir por acá de cómo te puede buscar la gente. Bueno, yo tengo mi página web, ¿vale? www.espacioconfluere.com y bueno, ahí están todos mis datos, ahí también escribo un poquito, escribo post, ¿no? Sobre algunos sobre trabajos restaurativos que he hecho. Ahí también pueden acceder a la formación, ¿no? Y a las acciones que se hacen para todo este cambio cultural, ¿no? que estamos proponiendo. Y bueno, hay también, tengo un muy humilde canal de YouTube, pero igual también lo pueden visitar y quizá encuentren alguna conferencia o algún vídeo cortito que en algún momento ojalá les pueda inspirar. No, muchísimas gracias. No, sigamos tejiendo comunidad y aprendiendo las unas de las otras. Inma, muchas gracias Mm, por sacar tu ratito Mil, para conversar conmigo hoy. mil gracias, Claire, por la invitación, un placer auténtico y espero que volvamos a reencontrarnos muy prontito. Yo confío en Un que sí. saludo
a todos los oyentes también. Y muchas Encantada. gracias a las personas oyentes, como menciona Ima, por sacar el ratito para escucharnos. Seguimos comunicándonos, tejiendo comunidad y nos escuchamos a la próxima. Hasta luego.